eternamente. Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de ahora venir a tu palabra, Señor. Y no nada más leerlas de forma superficial, sino, precioso Dios, bien enfocados en ti, Señor, escuchar tus palabras, escuchar, Señor, tu mensaje, lo que tú tienes para nosotros. Así que el día de hoy, Señor, ayúdanos, permítenos concentrarnos, permítenos enfocarnos a ti y lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos hoy conocerte más. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué es lo que estás buscando de nosotros, precioso Dios? Gracias por este capítulo y este libro de los Hechos, Señor, de los apóstoles. Te damos muchísimas gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos y ayúdame a mí, Señor, a poder transmitir todos estos comentarios y toda esta información que vamos a rumiar todos aquí juntos, a estudiar, Señor, y que tú hables a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Ven como agua a lavar nuestra mente, nuestro pensamiento. Ven como un martillo, Señor, a romper cualquier dureza que haya en nuestro corazón. Ven como fuego a quemar, Señor. Que tu palabra venga como fuego a quemar, Señor, todo lo que hay en nuestro interior. Muchísimas gracias te damos, precioso Dios. Amén. Yo creo que luego vamos a hacer como una serie de algunos domingos donde vamos a ver todo lo que es la palabra y lo que dice de sí misma. Porque la Biblia dice de sí misma que es como agua, que es como fuego, que es como martillo, que es como aceite o ungüento. Y vienen varias, ¿no? Entonces sería interesante que viéramos eso. Pero bueno, hoy nos quedamos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Acompáñame, por favor, abre tu Biblia en el capítulo 8, a partir del versículo 4. Del versículo 8, ahí nos quedamos. Dice así que había gran gozo en aquella ciudad. Y déjame hacer un pequeño recap. Venimos estudiando desde la semana pasada, que nos hizo el honor, Edrey, de compartirnos algo bien impresionante. Me gustó muchísimo. No sé si no estuviste y lo escuchaste o cuando el domingo pasado aquí, decía Edrey una frase que me gustó. Si no vives como creyente en Hechos 1:8, entonces va a venir a tu vida Hechos 8:1. Y es cierto. Me dio mucha risa, porque a final de cuentas el propósito de Dios se va a cumplir pese a quien sea y no importa lo que sea. Y de repente volteas hacia atrás y según tú y yo fuimos bien autónomos y tomamos nuestras decisiones, pero en realidad Dios obró a través de eso y se hizo lo que Dios quería que sucediera. Entonces, indistintamente de ti y de mí, el propósito de Dios se cumple. Y entonces viene de esa dispersión, sale Felipe, que era uno de los chicos que atendían a la administración del sustento de las viudas, y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a Samaria. ¿Sí? Y no sé si recuerdas, pero Samaria es exactamente la ciudad donde Jesús fue a encontrarse con la mujer que estaba con el cántaro sacando agua del pozo. Y si recordamos, Jesús les dice a los discípulos, vamos a Samaria. ¿Cómo que a Samaria? Vamos a Samaria porque tengo un asunto allí. Entonces Jesús llega y manda a los discípulos a unas encomiendas y a solas se encuentra Jesús en el pozo con esta mujer. Y Jesucristo, ministra a la mujer del pozo. La mujer cree y sale disparada y empieza a decirle a todo el mundo, a todo el pueblo de Samaria, hablarles de Jesucristo. Y a final de cuentas, Jesús se queda unos días ahí y todo ese pueblo de Samaria, a donde va Felipe, todo ese mismo pueblo, recibe el evangelio en primera instancia por boca del mismo Jesucristo. Bueno, pues ahí dice Felipe, pues vamos a Samaria, ahí fue Jesucristo, pues vamos otra vez. Intrínsecamente, sin darse cuenta, lo que decíamos ahorita, pues, sin darse cuenta, Felipe está cumpliendo la encomienda que Dios les había dado de expandir su reino a la siguiente etapa. Si recordamos en los capítulos anteriores, hasta los fariseos, los saduceos y todos los principales ahí, ya decían, toda la ciudad de Jerusalén ya está llena del evangelio de Cristo. ¿Y qué pasa cuando ya se cumple ese objetivo?
Pues viene el siguiente. ¿Cuál es? Judea, y luego después de Judea, Samaria, y luego después de Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, y Dios les había dicho, me seréis, en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y cuando Felipe llega entonces, pues, a Samaria, ¿qué es lo que hace? En el verso 5 dice que les predicaba ¿a quién dice ahí en tu Biblia? No hay versículos, acuérdate, sígueme con tu vista. Verso 5 dice, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y el resultado de esa predicación, porque les mostraba a Cristo, el Evangelio de Cristo, es gran gozo, dice en el verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Okay? Y ahí concluimos la semana pasada. Y ahora vamos al verso 9. ¿Y con qué palabra comienza el verso 9? Pero aquí viene un contraste, como un sub y baja. Todo está muy bien, pero vámonos del otro lado, del sub y baja. ¿Sí? Va a introducir el texto, la historia, a un personaje muy interesante que contrasta con la recta de mucho gozo por el Evangelio. ¿Va? Verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Si se fijan, es la misma zona, ahí pues donde anda Felipe. Dice, haciéndose pasar por algún grande. O sea, se la daba de muy. A este, verso 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hasta ahí. ¿Quién es este Simón? Yo me quedé sorprendido. Ahorita les voy a dar un dato perturbador. ¿Quién es este Simón? Vamos a observar el texto, ¿no? Dice, ¿cómo se llama? Simón, ¿sí? Se llama Simón. ¿Dónde anda? ¿Dónde vive? ¿Dónde se mueve? En Samaria, ¿no? En Samaria. ¿Qué es lo que hacía? Varias cosas. Lo primero que dice el texto es que ejercía la magia. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Ejercer magia habla de que a eso se dedicaba, esa era su profesión. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes, ejercía magia. Había construido ya, de hecho, una reputación pública porque decía que él se hacía pasar por algún grande y todo el mundo decía, en el verso 10 dice, este es el gran poder de Dios, así le decían a este cuate. Ahora, ¿qué ejercía qué? Pues magia, y magia aquí obviamente estamos hablando de ocultismo. Este vato era un hechicero. Era un hechicero. La semántica del texto no es positiva, es negativa. Hacía hechicería, se agarraba, mataba un animal, revolvía las tripas, sacaba la sangre, fuego, humo. ¡Wow! Todo el mundo asombrado, ¿no? Y por eso mismo hacía otra cosa este amigo. ¿Qué hacía? Dice, ejercía magia en aquella ciudad. ¿Y había qué dice? Engañaba con la magia. Y me quedé pensando, realmente qué fácil podemos ser presa de esas cosas. O sea, es bien fácil. Por eso hemos repetido aquí, ponte pilas. Porque si alguien llega, e incluso dentro de la misma iglesia te enseña cosas, es que esto es algo nuevo, wow. Si es nuevo, decíamos, no es bíblico. Porque la Biblia tiene miles de años. Si es bíblico lo que te están enseñando, entonces no va a ser nuevo. Tiene miles de años ya. Entonces, aguas cuando vengan contigo con fuego, luces, humo. Cuidado. En el verso 9 dice que también, que es otra cosa que hacía, dice que él se hacía pasar por algún grande. O sea, eso también lo andaba haciendo. Entonces, antenitas de vinil, amigos, cuando sepas de alguien que se llama o se dice a sí mismo que es alguien top, grande, aguas, aquí vengo, levitando, ¿sí? Ten tus reservas, analiza bien, conoce a la persona por sus frutos.
no por lo que diga su título ahí en el póster. Mucho cuidado, ¿sí? Y ¿qué otra pregunta podemos hacer? ¿Cuál es el efecto? En el verso 10, fíjate, dice, a este oían atentamente todos. Lo primero es que, impresionantemente, lo oían atentamente. Estaban embelesados. Así. ¿Cuántas personas estaban embelesadas? Que dice ahí, todos. Y todos, viene del griego y el hebreo y el arameo y el italiano, de todos embelesados. ¡Qué impresión! Desde el más pequeño, dice el texto, hasta el más grande, o sea, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, señores, señoras, ancianos, embelesados. Y a tal grado que dice el texto que la gente decía, este es el gran poder de Dios. O sea, los samaritanos llegaron a decir, este vato es el gran poder de Dios. Increíble. Ahora, ahí te van los datos que me encontré históricos, datos históricos de historiadores del segundo siglo y del tercer siglo que escribieron acerca de las historias y las anécdotas de ese tiempo, acerca de esta persona. Mira, de este Simón, justo mártir en el siglo II, fíjate lo que dijo, te lo leo textual, dice, hubo un tal Simón, samaritano, de la aldea de Gitón, en el tiempo de Claudio César, los romanos, acuérdense que estaban ocupando ahí, realizó obras de magia en Roma por la obra de los demonios que lo poseían. Y luego, fue tenido por un dios y honrado por ustedes como tal. O sea, los romanos estaban embelesados también con este amigo. Y en el tiempo de este emperador, estuvo también dando servicio a la gente de Roma con sus artes de magia. Y lo tenían, los romanos eran buenísimos para construirse dioses. De hecho, consideraban que el emperador era en sí mismo una deidad. Por eso ves estatuas así, de los monos así. Y los adoraban, ¿no? Y a este Simón también le tocó. Otro escritor del siglo II que se llama Irineo León, dice, Simón se proclamaba a sí mismo como el más alto poder al cual todos deben de someterse. De él, dice, se originaron todas las herejías. Bueno, esto es lo que dijo este cuate, ¿no? Acerca de él. Y luego un escritor también del siglo III, Hipólito de Roma, puso, Simón se decía a sí mismo ser la potencia suprema que es sobre todas. Y entonces, cuando ves esto, dices, este amigo Simón, que andaba allí con el, en el movimiento donde llega Felipe, sucede, o sea, se junta ahí, perdón, me saqué de onda por una cosita aquí. Pero bueno, a ver, déjenme como que rebobinar. El punto es que Simón, cuando sale a la historia, no era como el brujito, tenía mucha influencia, tenía un perfil de muy alto nivel en la sociedad. Y además que con la magia que ejercía, pues tenía a todo un mundo atónito. ¿Ok? Y entonces así viene la historia. Y mira cómo comienza ahora el verso 12. ¿Con qué palabra comienza? Pero, ahora se va a volver la balanza otra vez del otro lado, otro contraste. Dice, pero, verso 12, cuando creyeron a Felipe, ¿quiénes creyeron? Pues la gente de Samaria, ¿no? A quien tenía embelesados este Simón con su magia. Cuando creyeron, dice el verso 12, a Felipe, y lo primero que quiero notar aquí es, ¿a quién? ¿Qué es lo que creyeron los samaritanos? No dice que creyeron en Felipe, no, dice que le creyeron a Felipe, lo que Felipe está diciendo. ¿Y qué es lo que Felipe está diciendo? Continúa el verso, dice, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
sea, este Felipe llega, comienza a predicar el evangelio y la gente escucha el mensaje del evangelio y la fe, dice la escritura, que viene por el oír la palabra. Y entonces la gente de Samaria cree. Y cuando cree, inmediatamente por la fe deciden bautizarse. ¿Sí? Y dice el verso, continúa después de ahí, el nombre de Jesucristo dice, y se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? Pero mira el verso 13. También creyó Simón mismo. Y tú y yo decimos, yes, le llegó el evangelio a este cuate, ¿no? Como cuando una celebridad se convierte o que lo están entrevistando en TikTok, así o en YouTube y, no, es que Dios ha sido muy bueno conmigo y todo el mundo, wow, seguramente es cristiano, ¿no? ¿Supiste que fulano dijo un versículo o dijo que Dios, o sea, wow, no? Y no solo creyó, mira esto, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Impresión. Qué interesante. Luego, Simón se le pega a Felipe. Y le dice, a ver, yo te llevo tu mochila, ¿cómo te ayudo? Vamos, y va Felipe para allá, y ahí va Simón, y va, viene para acá, y ahí viene Simón. Y qué interesante que Felipe lo deja andar con él. Claro, o sea, Felipe anda en su rollo evangelístico, enfocado 100% en la función de evangelismo. ¿Quiénes han creído? Ya, todo el mundo. ¿Quiénes se quieren bautizar? Yo, a ver, hagan una fila aquí, órale, uno, otro, ¿no? Y se hace un revuelo en Samaria y esa noticia llega a Jerusalén. Y como que en Jerusalén evalúan y dicen, a ver, vamos a ver, vamos a ayudar, ¿qué hay que hacer? Vamos a enseñar, vamos para allá, vamos a ayudar, vamos a enseñar, vamos a orar por ellos, vamos a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿No? Verso 14. Entonces dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, yo me imagino que dijeron los apóstoles, wow, o sea, el evangelio ya se está saliendo de aquí, ¿no? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, como que se la pasaban juntos este Pedro y Juan, ¿no? Ya llevamos 8 capítulos, y Pedro y Juan, y Pedro y Juan. Dice 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿What? Time out. A ver, espérate. ¿Cómo que no cuando crece en Cristo el Espíritu Santo, que no viene a morar en ti? What's the point? Exacto. De hecho, viene a morar en ti. Pero Jesús dijo algo al respecto bien interesante en 2 partes de la Biblia. Acompáñame a Juan 14. Ahí está la respuesta. Juan 14, versículo 16. Juan 14, verso 16. Dice, ¿ya estás ahí? Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora, fíjate esto, con ustedes, vosotros, y estará en vosotros, ustedes, ¿no? A ver, con y en, bueno, acompáñame al libro de los Hechos, ahí adelantito, capítulo 1, versículo 8. No me digas que no te lo sabes porque lo hemos dicho 500,000 veces aquí. Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido como sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. A ver, hay 3 preposiciones. Con, en y sobre. Dice Jesucristo en Juan, recordando, porque mora con vosotros. Es decir, con, ¿qué significa? Con, en y sobre. Con, que está alrededor tuyo.
convenciéndote de tu pecado, de la justicia. Dice, el Espíritu de Dios los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso? Está ahí contigo, trayéndote convicción de tu pecado, de que la única justicia que puedes encontrar es en Jesucristo y de que va a haber un juicio. Y el juicio empezó por el príncipe de este mundo. Pero un día vamos a dar la cara delante del Señor. Y este asunto de que el Espíritu Santo esté con nosotros es siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que creas y te arrepientes y vienes al Señor, o hasta que fallezcas. Porque ahí pues ya, se acabó el corrido. Ya no hay chance. O hasta que venga Cristo. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado. Cuando tú tengas un familiar o que no sepas cómo resolver algo, el Espíritu, tú y yo no vamos a poder convencer a nadie de nada del Evangelio. Lo único que quien lo va a hacer es el mismo Espíritu de Dios, haciéndote ver tu propia mugre, ¿no? Ok, eso es en. Eso es cuando viene a morar en ti, porque has decidido creer en Cristo, ¿sí? Cuando te arrepientes y vienes a vivir como creyente. ¿Y eso cuántas veces pasa? Una sola vez y para siempre. Cuando tú has creído, ahora el Espíritu Santo no anda así como que alrededor de ti, sino que está dentro de ti, viene a morar en ti. Y eso, pues, no tiene que ser algo wow, espectacular. No. Es tan transparente que Jesús dijo, así como el viento, no sabes ni de dónde viene ni para dónde, así pasa. No tiene que ser necesariamente algo espectacular. Y entonces en Hechos 1:8 dice, vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es un momento en el que el Espíritu Santo viene sobre ti. Y es como si a un balde que ya está lleno del Espíritu Santo, imagínate un balde lleno de agua, y llegas con una pipa, un dompe así, lo volteas, y el agua cae todavía más sobre ese balde que ya está lleno de agua, y a borbotones se derrama y riega todo y moja a todos y se desparrama por todos lados. Eso es cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, porque es el poder para ser testigos, ¿no? Entonces, ¿y eso cuándo sucede? Eso es recurrente todos los días de tu vida, cuando se lo pidas o cuando Dios mismo determine que necesitas hacer ese reguero de agua, del ejemplo que te estoy dando de la pipa, porque la gente que está a tu alrededor lo necesita. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo confirma, si te regresas a Hechos 8, lo confirma esa parte. O sea, los samaritanos habían recibido el mensaje, habían creído en Jesucristo, habían sido bautizados, o sea, estaba con ellos ahí en Samaria. Y cuando ellos vienen a creer en Cristo, ahora el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Y por eso el verso 16 dice, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No porque el bautismo te vuelva lleno del Espíritu Santo, no. Porque el bautismo, acuérdense que es un aviso público de que has decidido creer en Cristo. No es de que el agua es así como que entras negro y sales así brillando como rayo de luz. O sea, no. Oigan, he decidido creer en Jesucristo. ¿No? Y acuérdense que en esa época era suicidio social, laboral, económico, te corrían del trabajo, o sea, era un acto de mucha valentía, no como las carnes asadas que hacemos de bautizos ahora, que es más una fiesta. Claro, no lo demerito, ¿no? Pero no es tan, o sea, no tiene tanta repercusión muchas veces, ¿no? Comparado con lo que ellos vivían. Pero, si te fijas, ¿por qué Pedro y Juan llegan? Imagínate que llegan Pedro y Juan, y ya están todos los creyentes ahí, y dicen, a ver, ¿ya se bautizaron? Sí. Falta que ustedes empiecen a ser testigos, ¿no? ¿Por qué Pedro y Juan dirían, a ver, pues vamos a hacer una reunión de oración para orar por ustedes? Porque
no han sido llenos para ser testigos de Cristo. No ha venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué no dejarlos así? Pues ya creyeron, ya se están congregando ahí. ¿Sabes por qué? Porque no estamos para hacer un club de Tobis. ¿Sí? No estamos para, ay, qué a gusto, ya fui salvo yo, ya tengo paz, duermo tranquilo, me levanto tranquilo, se acabaron mis pesadillas. No se queda ahí. Estamos para llevar su mensaje como una respuesta a sus muchas misericordias sobre nuestra vida y entonces movernos a llevar esto a otros que están tan desesperados. Y para eso vas a necesitar poder. Vas a necesitar poder. Una ocasión, de veras, no tengo ni idea. El otro día veníamos hablando mi esposa y yo. Me hablaron para ir a orar para una persona que estaba en el hospital y estaba muy mal de cáncer. Y pues yo ni los conocía ni nada, ni conocía a la familia, nada, no sabía ni quiénes eran. De hecho, hasta me dieron santo y seña de así. Llegué, hablé y lo primero que me dice un chico muy joven, enfermo, lleno, conectado de muchas mangueras, pero se podía mover, y en la orilla de su cama me dice, yo no sé para qué viniste, me dice, porque yo veo un Dios tan injusto que pudiendo enfermar a otros, me enfermo yo a mi juventud. ¿Por qué? ¿De qué clase de Dios me vienes a hablar tú? ¿Por qué no se enferma a alguien que ya está en su edad avanzada? Yo tengo hijos pequeños y me estoy muriendo. Y yo por dentro, ¿qué le digo? De veras, estuve hablando como una hora con él. No sé, no me acuerdo, he tratado de pensar qué proceso cognitivo, conversacional llevamos, pero al final, yo me acuerdo, lo que sí me acuerdo, le dije, Señor, yo no sé ni qué le voy a decir. Me acuerdo que agarré algo de Proverbios o algo así, y en algún punto, el asunto que te quiero decir es que al final de cuentas, esa reunión se acabó donde él dijo, quiero que ores por mí porque quiero creer en Jesucristo, porque ya entendí. ¿Quién hace eso? Yo no, de veras no tengo, ni siquiera me acuerdo, pero es poder para ser testigos. Entonces, para eso necesitas el poder. Ahora, hay algo bien interesante, que si observas todos los evangelios y todo esto, a mí me parece interesantísimo cómo Dios nos lleva a tratar en nuestro corazón, tuyo y el mío, mientras caminas de la mano del Señor y le sirves. ¿Por qué? Porque qué interesante que Juan y Pedro son enviados a Samaria. Sobre todo Juan, cuando él, en uno de los evangelios, fue uno de varios quien vio que no recibieron a unos mensajeros que Jesús envió a Samaria. Jesús envió unos mensajeros a Samaria, vio que no entra, que los rechazaron y órale, sáquense de aquí, de Samaria. Y al no recibirlos, Juan voltea con Jesús y le dice, Señor, ¿quieres que oremos y mandemos que descienda fuego del cielo sobre los samaritanos, como lo hizo Elías, y los consuma? Y Jesús los amonesta y les dice, el Hijo del Hombre, o sea, yo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Como diciéndoles, no tienes idea de lo que estás diciendo, no has entendido nada. ¿Sí? Y ahora, ahí está Juan, de nuevo, en Samaria. Señor, ¿quieres que ore que caiga fuego del cielo? Sí, le dice ahora el Señor. Sí quiero que ores, Juan, pero no un fuego para destruirlos, sino el fuego del Espíritu de Dios, porque amo a esta gente. Y sabes, así Dios nos va a llevar a ti y a mí, tarde o temprano, a restituir eventualmente lo que tenemos que restituir. Nos va a llevar a remendar las vestiduras que tú y yo hemos querido rasgar o que las rasgamos, a hacer exactamente lo opuesto que hicimos o que queríamos en nuestra carne hacer, en nuestras emociones. ¿Y qué es lo que nos llevaría a hacer? Llevar el evangelio. Llevar el evangelio para que escuchen, para que crean, para que sean salvos por la misericordia de Dios.
¿Te fijas cómo Dios nos llama a orar por nuestros enemigos o a los que consideramos nuestros enemigos? O sea, primero son los propósitos de Dios, no los nuestros. Es que yo quiero que esa gente arda, que esa persona pague lo que me hizo. Pues si quieres, ve y alégale a Cristo. Porque yo aquí veo que el Señor los está llevando, pero realmente a llevarles el evangelio. Ay, no, y entonces estamos como Jonás. No, Señor, yo ya sé que si me mandas y le hablo del evangelio, se va a arrepentir, va a creer, lo vas a perdonar. ¿Y mi justicia dónde? Pues nuestra justicia es para limpiar baños, la verdad. ¿Sí? Verso 17, volvamos ahí a Hechos 8. Entonces, dice, continúa la historia, cuando les imponían las manos, dice, les imponían las manos Pedro y Juan y recibían al Espíritu Santo, ¿no? Volvemos a Simón, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, chan, 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 diciendo, dadme también a mí de ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vaya, vaya. Verso 20. Entonces Pedro, con un tremendísimo don del Espíritu Santo de discernimiento de espíritus, le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué pasó? Oye, yo creo que la gente ni quería acercarse a Pedro, ¿no? Porque no, me va a leer las placas. O sea, ya detectó a Ananías y Zafira y ahora sale con este Simón y le voltea todo. Yo le pregunto que me dice, ¿qué no había creído, pues? Mira el verso 13, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Exacto, de hecho ese es el punto, el que estuviera atónito. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo le hizo entender a Pedro. Ya vimos que a qué se dedicaba Simón, a engañar con magia, manipular las masas, controlaba las masas, influía. Y en el verso 9 menciona la palabra engañado. Pero sígueme ahí con tu vista. Verso 9 dice, ejercía magia en aquella ciudad y había engañado, ¿no? Y luego en el versículo 11 también dice la palabra engañado. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Ok? Curiosamente, algo empieza a suceder con el gran y suculento negocio de este Simón, porque él influía y se movía en la política y tenía así a la gente controlados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder con su gran negocio y su gran profesión que ejercía día tras día? Se vino abajo. Llegó el Evangelio de Cristo, Felipe empieza a predicar, todos comienzan a creer, y en el verso 12 dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Y qué crees que pasó? Chirrín con llave a su negocio. Se acabó el business. Se acabó. Ahora, dice el texto que él creyó, pero es altamente probable que haya sido una creencia inicial, más de una talla intelectual y en tercer lugar, influida por lo masivo. ¿Sí? Es que todos están creyendo, grandes maravillas, desenchamucados, todo lo que vimos la semana pasada, todos empezaron a bautizar, bueno, pues yo también me meto a la fila y me bautizo. ¿No? ¿Cómo sabemos esto? Por el verso 13 al final, dice bien, fíjate esto, dice, y viendo, o sea, este amigo tenía todo enfocado en su vista porque lo que hacía era engañar, era pura apariencia, vista. Y luego dice, y grandes milagros que se hacían, dice, estaba atónito. Y lo interesante de esto es que la palabra atónito es la misma raíz
griega de cuando dice en el verso 9 y en el 11 engañado. ¿Qué significa esa palabra griega? Es engañado, atónito, fuera de sí. ¿Ok? Entonces, antes él engañaba dejando a todos fuera de sí, a los samaritanos. Ahora él está fuera de sí, embelesado, atónito, no solo viendo los milagros, sino que ahora viendo cómo todo se vuelca al evangelio de Cristo a cargo de los apóstoles y él pierde relevancia. Y no olvidemos el contexto que les decía hace rato, todo lo que leímos historia, ¿no? El tipo era un gran tipo. Y otro detalle, dice, viendo las señales, o sea, todo era superficial para él. Andando con Felipe, viendo milagro tras milagro, tras milagro, ahora ve que imponen las manos y el Espíritu Santo viene sobre esta gente. De hecho, es muy probable que cuando Pedro y Juan oraron por estos samaritanos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, es posible que se hayan manifestado un montón de dones ahí. Porque él vio el efecto y dijo, en el 19 dice, eso, como el meme ese de, eso mero. O sea, eso es lo que yo necesito. Y en el 19 dice, dame a mí este poder para que cualquiera a quien yo también le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, termina ofreciendo dinero para comprar el don de Dios. Y entonces viene la tremendísima reprimenda de Pedro, ¿no? Donde le dice, tu dinero perezca contigo. Hay una traducción ahí, pero en el griego hay como una energía así como un tanto emocional de Pedro, como casi diciéndole, al infierno con tu dinero. O sea, estuvo muy fuerte lo que Pedro le dijo. Y le dice, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Y luego en el 21, ahí aclara cuál es la situación real de este cuate, Simón. Dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. O sea, ni siquiera has sido salvo, ¿no? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y ahí es donde se revela la supuesta creencia en Dios de Simón. Entonces, ¿Simón había sido salvo antes? No. Según este texto, no. Entonces, aguas con esta situación. Busca verdadera y honestamente al Señor y arrepiéntete. ¿Sí? Pídele no estar embelesado, fuera de sí, con cosas, con señales, con milagros, con cosas que el Señor incluso te está quitando de tu vida, como a Simón. Se le estaba acabando el negocio. Pero es para que lo conozcas, para que dejes de tener tu vista puesta en tus cosas ahí y ahora lo veas a él. Porque el corazón de Simón parece que en términos prácticos, además de que estarse quedando sin chamba por el evangelio, en su corazón sigue preso de esas prácticas. Pero Pedro, como debe ser de nosotros, al decir la verdad, no lo deja allí, le da una receta. Verso 22. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y esto, amigos, es la resolución al problema de nuestro pecado, el arrepentimiento. No la lástima y las lágrimas, no, el arrepentimiento, la convicción profunda que te hace cambiar de dirección. Y no nada más eso, restituyes el daño. Entonces, cuando Dios te muestre tu pecado a ti en tu vida personal, o cuando veas en tu familia que hay un relajo de pecado por todos lados, ora que el Señor traiga arrepentimiento, una vida de arrepentimiento. Pide arrepentimiento. Por ejemplo, una parejita de chicos fornican, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, que la escritura es clara y dice, no lo hagas. Y cuando pasa eso, ¡pum!, la chica queda embarazada y entonces, pues 1, 2, 3, boda, ¿no? Porque pues boda, pues tienen que casarse. No, esa no es la solución. La solución, ¿sabes cuál es? Arrepentimiento.
Tienen que arrepentirse. Ya si después el Señor los llama a estar juntos, ok, cásense. Pero la solución al pecado es el arrepentimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un matrimonio, en la infidelidad. Que vamos a hacer una terapia de pareja, una renovación de votos, un retiro, ¿sabe qué? No, tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento exige restitución, no nomás bla, bla, bla. ¿Sí? Tiene que haber frutos, ¿no? Y luego Pedro le dice, arrepiéntete, dice, de tu pecado, si quizá te sea perdonado tu pecado. Ese si quizá me persiguió como león durante muchos años, porque pareciera que Pedro está dudando de si Dios lo va a perdonar o no. Pero realmente lo que Pedro está tratando de decir es que está dudando del arrepentimiento de Simón. Y cuando tú ves el griego de ese sí quizás, es una composición de dos palabras que representa como una condición de lo anterior para lo que sigue. Es decir, arrepiéntete de tu pecado, quizás, basado en tu arrepentimiento, Dios te va a perdonar. O sea, Pedro no está dudando del del perdón de Dios. Y la otra cosa es que dice, tal vez Dios te perdone el pensamiento de tu corazón. Y Jesucristo dijo que del corazón es de donde sale todo lo que contamina a ti y a mí, sale de ahí. Todo el cochinero ahí se anida en el corazón. Cuando a fuerzas queremos algo, o cuando queremos hacer algo y estamos empecinados, está en el corazón. Y mira la condición de este Simón. La condición en la que estaba, los rayos X, así. Verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué amargura? Pues, ¿qué vio? ¿Así le vio otros pecados o qué? No. Eso de hiel de amargura es una referencia muy al Antiguo Testamento que hace referencia al veneno. O sea, le está diciendo, tu vida está envenenada todavía. ¿Sí? La amargura describe la condición del alma de Simón, que todavía está envenenada en todo ese pecado de hechicería y de poder demoníaco por andar metido en hechicería. ¿Y cuál es la respuesta de Simón? ¿Se arrepintió? Mira, verso 24. Respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pide por las consecuencias. Esto me parece, no sé cómo la ves, pero me parece un nulo arrepentimiento. De hecho, es muy parecida a la petición del rey Saúl cuando peca. Cometió un pecado atroz delante del Señor y cuando llega el profeta Samuel a decirle, el Señor te va a cortar el reino y ya ahí vas a quedar. Y Saúl, en lugar de decir, Samuel, oremos, presenta sacrificio por mí, allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Que Dios perdone mi pecado, como el rey David cuando pecó con Betsabé, he pecado delante del Señor. Dice, no, por favor, Samuel, aparentemos, no me hagas quedar mal delante de mi corte. O sea, puras superficialidades. ¿Sí? Y el verso 25 concluye esta sección y dice, y ellos, todos los apóstoles y los creyentes, habiendo testificado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pregunta, ¿se arrepintió Simón? No lo sabemos. No lo sabemos. No parece. No lo sabemos. Pero mira cómo escribe Lucas en el verso 9. Regrésate, verás. Dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía como si estuviera en pasado, como si hubiera dejado de hacerlo. Ahí, capítulo 8, verso 9. 8, verso 9, miren. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Entonces se arrepintió. Ay, perdón, se me quitaron mis notas, denme un segundito. Pausa, estamos en vivo.
No es de Lucas. O sea, Lucas escribió Hechos y en el capítulo 8, en el versículo 9, es donde, permítanme, ya, ay. Se me habían borrado mis notas aquí. Yo dije, hasta sentí la cara caliente. En el verso 9 dice que antes ejercía como si hubiera dejado de hacerlo. Entonces, es posible que haya dejado de practicar eso y sí se haya arrepentido, pero acuérdense que la escritura está inspirada por el Espíritu de Dios e inspiró a Lucas a dejar así la historia inconclusa. Creo yo con un motivo, con varios motivos. Y ahí te van. Número 1, llevarte a la reflexión. Llevarte a la reflexión. ¿De qué? De ir a un verdadero y honesto arrepentimiento. A un arrepentimiento genuino. A veces venimos arrastrando tantos problemas en nuestra vida por nuestro propio pecado, porque no nos hemos arrepentido con honestidad. ¿Sí? Y nuestros seres queridos luchan con problemas porque no ha habido un arrepentimiento honesto. Tal vez el Espíritu de Dios dejó esto también inconcluso para llevarte a que tu vista no esté puesta en los milagros, en las señales, sino en Cristo, quien cuando a Él se le plazca y se le dé su gana, en su voluntad y en amor por ti, te muestre su favor y los milagros para tu vida. Tal vez el Espíritu de Dios también dejó esto inconcluso para llevarte a la reflexión de si has estado tratando de comprar de alguna manera algún don de Dios o alguna posición, incluso en la iglesia. No hay tal cosa. Hay un speech muy generalizado, ahorita hablaba con Humberto un poquito de esto, de ¿quieres subir en la bendición no sé qué? Móchate con lana. No hay peor cosa que pensar eso. Porque el Señor dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y yo conozco personas, y yo también me frustré en mi vida, de que muchas veces daba, pero yo no veía el 100 por 1 que decía. No, es que el Señor te va a multiplicar al 100 por 1. Y pues a lo mejor Dios, claro, Él dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará con abundancia, ¿no? Pero tú y yo no podemos tomar una posición donde es que, Señor, yo te di 100, me debes 1000. O sea, no. Tú y yo no podemos poner en un plano de deuda al Señor. Otro ejemplo, cree en el Señor, ya vamos a llegar a esa parte. Y serás salvo tú y tu casa, le dice Pablo al macedonio, al carcelero. Y nos hemos agarrado de eso como si fuera una obligación de Dios, que porque nosotros hemos creído, nuestros hijos crean. No hay tal cosa. No podemos poner en un plano de deuda al Señor. No podemos. El Señor no te debe la salvación de tus hijos. Clama por ella, eso sí. Ora por ella, como decíamos ahorita. Oremos que el Señor traiga arrepentimiento a nuestros hijos y a nosotros mismos también. Entonces, tal vez el Señor deja esta historia inconclusa con Simón para llevarte a esa reflexión de querer comprar el don de Dios. En el caso de Simón, era comprar literalmente el don de imposición de manos. De hecho, se levantó toda una forma de llamarle a esto que se le llama la simonea, algo así. No recuerdo bien la palabra exacta, discúlpenme, pero es como el efecto de comprar para estar. Como por ejemplo en la historia de muchas religiones, que pagas dinero porque tus restos de tus seres queridos estén lo más cerca posible del altar, cosas de ese tipo. ¿Me explico? No hay tal cosa, ¿sí? Delante del Señor somos tan iguales tú, yo y cualquiera. Va a ser muy sorprendente cuando lleguemos y estemos delante del Señor, que vas a tener así un de esos mega epic big masters del evangelio, y a un lado de esa persona va a estar una niña de 7 años que creyó en Jesucristo.
Sin la única estrella brillante ahí va a ser nuestro Señor Jesús, nadie más. Entonces tal vez tú y yo hemos querido estarle doblando la muñeca al Señor para que te dé algo. Y no me refiero en que te dé algo, eh, porque no me refiero a pedir, pues, porque Jesús dijo, pidan para que su gozo sea cumplido. Pero tal vez debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué deseos hay en ti y en mí? ¿Qué es eso que quieres tanto, pues? ¿No? ¿Qué es eso? O sea, cosas que no dejas de pensar en ellas, como Simón, o sea, vio, estaba atónito y seguía viendo y viendo milagro tras milagro, tras milagro, tras liberación, tras milagro, y estaba anonadado, así. Ah, yo quiero eso. Hace poco visité a un amigo en unos días y vi que en su librero estaba el libro de Narnia, del León, la Bruja y el Ropero. Y lo agarré porque tenemos en la casa todos, pero como de ese salió película, no hemos comprado el libro. Entonces lo agarré y me puse a leerlo porque muchas veces en la adaptación de la película pues, cambian cosas. Y me llamó muchísimo la atención darme cuenta que, bueno, no sé si has visto la historia, ¿no? Pero si conoces la historia, pero hay un punto donde unos hermanos, un grupito de hermanos llegan a una tierra que es como tipo representación de conocer a Cristo y está una bruja y uno de los hermanos se topa con la bruja y la bruja le ofrece unos dulces, unas delicias turcas que se ve bien antojable cuando lo muerde y ya, y entonces le dice, tráeme a tus hermanos y te doy más. Entonces ya se desarrolla la historia, pero el punto al que voy es que la autora ahí dice que unos castores que hablan los ayudan y después el hermano se pierde y lo atrapa la bruja y no sé qué, pero dice una de las ¿cómo se llaman? Las como ardillas o estas, los castores, sí, gracias. Les dice, ¿sabes qué? Yo ya sabía que Edmund había comido de los dulces. Y los hermanos, ¿pero cómo? Y hasta yo leí el libro y dije, ¿pero cómo si los castores no estaban? Y entonces los castores dicen, es que nosotros reconocemos cuando alguien ha comido de los dulces de la bruja, porque su mirada no es igual. ¡Wow! Yo me quedé así porque me imaginé el paralelo a una vida donde estás tan envuelto y endrogado en tus cosas, en tus deseos. Y tú puedes ver la película o leer la novela y ves a este personaje, este chico Edmund, que no hace otra cosa más que estar piense y piense y piense y piense y los dulces, como cuando una persona está adicta a la pornografía. Puede estar sentada en la mesa y todos así, pero hay una mujer invisible que te está hablando al oído y te está diciendo, ¿quieres más? Porque te puedo dar más. Y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y no dejas de pensar en eso. Porque tu corazón está ahí, está atrapado en eso, está en ese lugar, en lugar de estar en Cristo, como Simón. Y eso te impide enfocarte en la verdad, en la persona, en las palabras de Cristo y arrepentirte de tus pecados y dejar todo ese basurero atrás y voltear a ver a Jesucristo. Tal vez por eso quedó así la historia inconclusa. ¿Fue salvo o no? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero lo importante aquí es, pon tu corazón en bandeja. Tal vez es tiempo de arrepentirnos. ¿Va? Vamos a orar. Precioso Dios, qué impresión la historia de Simón, Señor.